Saludos y bendiciones a todos mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Seguimos en esta disertación de la palabra del Señor, en esta serie de estudios que estamos llevando a cabo, Doctrina de Error y sus ramificaciones. La vez pasada comenzamos a desarrollar el tema 2, Doctrinas de Error. En esta ocasión desarrollaremos la segunda parte de ese tema número 2, Doctrinas de Error, es decir, esta es la segunda parte del tema número 2, ya que es un tema muy amplio, muchas cosas que explicar. Vamos a tratar, con ayuda del Señor, hoy de concluir este primer tema, que ya va por dos partes. Si no me alcanza el tiempo, en otra entrega pues más podremos concluir esta primera fase de este segundo tema. Pues vamos entonces ahora a permitirle al Señor que nos ayude, que nos asista en este trabajo, y querer hacer un repaso breve de lo que dijimos la vez pasada. En este momento hemos llegado al punto de desarrollar lo que es la definición de lo que son las doctrinas de error, una definición concreta y objetiva. Y esta definición dice así: son una serie de enseñanzas cuya filosofía, argumentación, idealismo y retórica se basan en la metodología del engaño, la manipulación y el fraude, la desviación en cuanto a la naturaleza, esencia, personalidad, divinidad y carácter de Dios, la Biblia y la vida. Repito una vez más lo que es la definición de doctrinas de error. Son una serie de enseñanzas cuya filosofía, argumentación, idealismo y retórica se basan en la metodología del engaño, la manipulación y el fraude, la desviación en cuanto a la naturaleza, esencia, personalidad, divinidad y carácter de Dios, la Biblia y la vida. Aquí tenemos pues un concepto de lo que es doctrinas de error. Ahora bien, ¿dónde nacen las mismas? ¿Dónde nacen las doctrinas de error? Y dijimos la vez pasada, y repaso aquí brevemente, que las doctrinas de error nacen en el deseo de querer ser semejantes a Dios. Número 1. Número 2. En el deseo de querer romper lo establecido para imponer una nueva revelación. Y número 3. En el corazón de hombres corruptos que se han desviado de la verdad. Para el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de desarrollar otros puntos de este tema número 2, doctrinas de error. Y para tal fin, quisiera leer una porción bíblica haciendo un paréntesis previamente. Si tienes alguna inquietud, si tienes algún planteamiento que hacerme, si me puedes decir o ampliar algunos conceptos que he dado, reforzar, o aún inclusive hacer alguna crítica o alguna argumentación que te parece que no concuerdas conmigo, pues yo abiertamente no tengo problema en responder tus inquietudes. Y puedes escribirme al correo que aparece en pantalla, adochen@gmail.com. Allí podrás hacer tus planteamientos. Inclusive si tienes alguna necesidad de oración, yo con mucho gusto oraría por tus necesidades y estaríamos en contacto. Ponga al servicio ese correo electrónico, adochen@gmail.com. Bien. Voy a comenzar esta segunda parte del tema número 2, doctrinas de error, citando a mi amigo y apóstol, y escuche bien, no tengo problema en llamar apóstol a quien en verdad lo es, pero que por la escritura me demuestre que cumple con ese ministerio. Quienes no lo puedan comprobar, pues para mí son simplemente charlatanes y personas que viven y son unos
peseteros que explotan a los demás. Pero reconociendo el ministerio del apóstol Pablo, Pedro y los que anduvieron con el Señor, son los que más se ajustan a este tipo de llamados y ministerios. Si están activos como oficio, como ministerio el día de hoy, es un tema que vamos a tratar con la ayuda del Señor desarrollar más adelante, porque hay muchas escuelas de interpretación con relación a estos ministerios, y con esta proclamación que hay hoy en día del tabernáculo de David, resurgimiento de cosas que aparentemente como que estaban escondidas, y vino un iluminado y lo reconoció, y ahora todo el mundo se llama apóstol, profeta. Mire, hay más apóstoles y profetas que miembros en la congregación ahora en día. Todo el mundo, cualquiera que tiene algún sentimiento ya se autoproclama apóstol. Pero es que hay algunos que para poder tener ese título tienen que pagar, hermano, una suscripción anual. Tienen que, porque es un orden piramidal, hay un apóstol principal, entonces a ese apóstol principal anualmente tienen que darle un dinero para que reciban la cobertura. Escuche bien, la cobertura. Mucha gente por ahí anda acéfala, sin dirección y sin cobertura. Si no tienes cobertura es porque tú no has nacido de nuevo, porque mi cobertura es Cristo. Esa es mi máxima cobertura. Si yo tengo como cobertura a Cristo, yo no tengo necesidad de estar pagándole a nadie para que me dé ninguna cobertura. Eso es un disparate. Eso es una cosa, hermano, que muchos vagabundos de la fe andan por ahí, hermanos, explotando a los hermanos y engañando a la gente. Gente que ni ha estudiado, gente que ni se ha preparado en la vida, que obtienen un doctorado por ahí pagando debajo de la mesa, y engañan a la gente con esos títulos y asombran, fulano es doctor, yo no sé qué cosa, y hermano, lo que eso es pura pantalla, esos son puros como anda ahora en boga, papeles de Panamá, sociedades offshore, sociedades fantasmas, sociedades mentirosas. Entonces, hermano, no se dejen embarcar por esos que andan por ahí engatusando a la gente, hermano. Acuérdese lo que dijo el profeta: a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Si no dicen así, no les ha amanecido. No les ha amanecido, hermano. Y mi ánimo tampoco es ponerme en caer en ser ¿cómo se llama? Un verdugo de todos esos movimientos. No. Yo no ando, yo voy a predicar esto y ya se acabó, voy a comenzar otros temas, porque si me enfrasco en este tema, hermano, me convierto también en un extremista. Ya viste lo que el fulano dijo, ya viste lo que no, hermano, no me interesa. Yo voy a hablar este tema, lo voy a explicar y punto, sigo adelante, porque hay otros temas que tocar, hermano. Hay otras cosas que explicar y yo no me voy a desgastar persiguiendo a todos estos falsantes. ¿Para qué? Algún día en las manos del Señor van a caer. Recuerde esto: los molinos de Dios muelen lento, pero muelen. Delante de Dios todos tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Yo tengo que dar cuenta por qué estoy explicando esto, para quién lo estoy explicando, por qué. Y son temas muy delicados, porque personas bien intencionadas, de noble sentimiento, pueden estar siguiendo estos ministerios y al encontrarse con esta verdad, entonces les va a crear un conflicto. Entonces, ¿en quién he puesto mi confianza? ¿En quién he depositado mi fe? Y para todos esos hermanos sinceros en la fe que están en esos movimientos, yo lo que les puedo decir es que tomen las cosas con calma. El Espíritu de Dios va a tratar contigo. El Espíritu de verdad te va a traer la revelación única y genuina que ya fue dada, que es la de Jesucristo. No es que hay otras revelaciones, no es que ahora viene un iluminado de estos y te trae un nuevo mensaje, una nueva revelación, una nueva proclamación, una nueva, como dicen ellos, vino nuevo. No, hermanos, deje de estar siguiendo esos mensajes fraudulentos y mentirosos. Busca en la palabra del Señor. Si estás en uno de estas
movimientos, pues mi llamado es primeramente, ese es a la luz de la palabra, lo que está ocurriendo. Y sin convertir tampoco en un extremista, porque este es el riesgo de hablar de estos temas, que podemos sacar el trigo y la cizaña juntos. Y el Señor me dice a mí, no, espérate, no puedes hacer eso, ese es mi trabajo, ese es mi trabajo. Entonces yo no le puedo decir a nadie, sálgase de esos movimientos. No, hermano, Dios me libre. Creo que es una decisión personal basada en una relación con Cristo. Lo que sí puedo es exponer la palabra del Señor libremente y decir la verdad. Es tan sencillo como expresar una idea y que todos tengamos la capacidad de digerirlo. Bueno, ese es el punto focal de hablar estos temas. Los toque o no los toque, está en mi responsabilidad y yo asumo ciertos riesgos y responsabilidad de lo que estoy diciendo. No me quiero convertir en un verdugo de todos estos ministerios, porque yo no soy quien, el juez ni nada, el juez es Jesucristo. Yo lo único que puedo hacer es ser un portavoz del mensaje de la cruz de Cristo, anunciar y predicar a Cristo, y que ese mensaje te haga una radiografía y te haga traer conciencia de dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces estos estudios tienen como fin ese propósito, crear conciencia en nuestros corazones y volvernos a la fuente, volvernos a la verdad, y esa verdad nos hará libre. Dice Romanos capítulo 14, versículo 13 en adelante. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sea a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ciertas ideas puntuales que el apóstol Pablo nos expresa en esta porción bíblica. Número 1, él dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También nos dice que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. También nos advierte y nos exhorta: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y da una bienaventuranza, una bendición. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado.
interesantes palabras como para hacer de solo esto una exposición bien, pero bien profunda, bien extensa, bien llena de verdades. Entonces, no pongamos tropiezo a los hermanos. Pensemos antes de hablar. Tomemos conciencia de que no debemos destruir la obra de Dios por nuestras opiniones o malas o falsas interpretaciones de lo que debemos, y haciendo una traspolación o una aplicación de lo que el apóstol está tratando acá, de la comida. No le demos comida con veneno a los hermanos. No envenenemos la conciencia de los hermanos, abusando de su confianza para con nosotros. Démosle el verdadero mensaje. No le quitemos su dinero, no le quitemos sus bienes, no le quitemos nada a los demás. No exijamos ni diezmos, ni dinero, ni nada a los hermanos. Que cada quien dé voluntariamente lo que quiera para el Señor, sea mucho, sea poco. Yo creo que ya basta de tanta explotación con relación a este tema, de lo que es lo que veo que principalmente se hace a la hora de querer ganar almas para Cristo. El dinero, hermano, la posición, la jerarquía. Y esto es muy doloroso que esté ocurriendo hoy en día, el abuso que hay de este tema. Por eso yo quiero, antes de seguir esta disertación, hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu asistencia, que me ayudes, que me asistas. Yo no quiero ser tropiezo a ningún hermano, ni a los que opinen como yo opino, o los que no opinen como yo opino, Señor. Yo no quiero crear más división en tu cuerpo, más contienda, más sectarismo, más movimientos perversos que hay, Señor. No es mi sentir el yo ponerme delante de ti a predicar tu palabra a través de esta plataforma, a través de estas redes sociales, Señor. Ayúdame, Dios, a ser un instrumento de justicia, no un instrumento de condenación y destrucción. Si hay personas que porque, bueno, es lo que le enseñaron, es lo que aprendió, están incurriendo en todas estas cosas, ayúdales, asísteles, revélate a sus vidas, redargúyeles, intrúyele por el camino de la verdad, Padre. Te lo pido poderosamente, y asísteme hoy para hablar este tema tan delicado y no crear confusión en tu pueblo, sino aclarar ideas y conceptos. Ayúdame, Espíritu de Dios. O el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en, como dice tu palabra, en paz, en justicia, en edificación los unos con los otros. Que tu obra no sea más marchitada ni mancillado tu nombre. Ayúdame en este día, que yo no sea uno más de los que también aportan destrucción a tu obra, sino que sea uno que aporte una edificación y una aclaración. Pon tu palabra en mi boca y ayúdame a terminar esta ponencia, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, voy a desarrollar esta ponencia, ya teniendo en cuenta lo que es la definición de doctrinas de error, y lo quiero hacer con la siguiente pregunta. Escuchemos. ¿Desde cuándo y cómo se han infiltrado las doctrinas de error en la Iglesia del Señor a través de la historia? Repito la pregunta. ¿Desde cuándo y cómo se han infiltrado las doctrinas de error en la Iglesia del Señor a través de la historia? Primeramente, hay varias referencias que quiero hacer. Específicamente 6 referencias bíblicas. Un texto que ya toqué al principio de esta serie
doctrinas de error y sus ramificaciones, y que me va a ayudar a poder explicar el desarrollo de lo que viene a continuación. La primera referencia bíblica para responder esta pregunta, desde cuándo y cómo se han infiltrado las doctrinas de error en la Iglesia del Señor a través de la historia, la encontramos en Mateo 24, versículo 4, que dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Estas palabras, y si puede anotar la fecha, las dijo el Señor Jesucristo aproximadamente en el año 30. En el año 30, como se datan las fechas, el año 30 después de Cristo. El año 30 después de Cristo. Podemos entonces ubicar que estas palabras las dijo el Señor aproximadamente en esa fecha. Se escribieron después, pero Él las dijo aproximadamente en esa fecha, 30 después de Cristo. Mirad que nadie os engañe. La segunda referencia, en una despedida que estaba haciendo el apóstol Pablo de unos discípulos. Él se estaba despidiendo de unos discípulos, al cual les da un mensaje que yo les invito a que lean más detalladamente, el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y ahí se les va a describir con lujo de detalle lo que ahí estaba ocurriendo. Entonces, enganchando lo que el Señor dijo, mirad que nadie os engañe, el apóstol Pablo nos hace la siguiente referencia en Hechos 20:29, cuando dice: entrarán lobos feroces. Entrarán lobos feroces. Escuche cómo está el apóstol haciéndole una admonición a los ancianos de esta localidad, que se cuidaran de ellos mismos. Les dio una serie de cosas, ¿no?, de instrucciones, pero específicamente les dijo: entrarán lobos feroces en el rebaño. Entrarán, y entrarán está en tiempo futuro, como la iglesia del Señor. Para cuando Pablo escribe esta primera palabra, ellos no se reunían en templos, ellos no se reunían en ¿cómo se llama?, podríamos decir hoy, en mega iglesias, ni nada de eso, ¿no? En la época cuando la iglesia del Señor nació, las reuniones se hacían humildemente en las casas. Ahí se reunían los hermanos, ese era el lugar de congregación, no tenían un templo. No tenían un templo. El templo eran ellos mismos, la morada del Espíritu de Dios, y ese es el concepto bíblico de iglesia. No las cuatro paredes. Las cuatro paredes es algo que nosotros los hombres hemos inventado para usurpar el nombre de iglesia. Eso es algo ilógico, llamar a cuatro paredes iglesia. La iglesia soy yo, el templo soy yo, donde mora la presencia del Espíritu de Dios. Entonces los primeros creyentes, que eran judíos de origen griego y de origen de allí, de la tierra de Israel, se reunían en las casas. Esas eran las reuniones. No voy a encontrar en ningún momento que ellos se reunían en templos o que hacían colecta para levantar un edificio para reunirse. No, eso es otro tema que tiene otra explicación. Pero el punto es que dentro de ese rebaño de hermanos que se reunían, entrarán lobos feroces. Estas palabras las citó el apóstol Pablo en el año 60 después de Cristo, es decir, 30 años después que el Señor Jesús les advirtiera a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Ahora Pablo está diciendo: entrarán lobos feroces, 30 años después. En Hechos 20:30, la misma porción que estamos aquí analizando,
Dice, y de vosotros mismos se levantarán. Escuche el uso del verbo. Levantarán, está en tiempo futuro. Entrarán, está en tiempo futuro. Hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, los lobos rapaces o lobos feroces entrarán. Y esas personas se levantarán. ¿Y cuáles serán las características de estas personas? Serán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Posteriormente de esta experiencia, llegamos a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. 5 años más tarde, el apóstol Pablo dice estas palabras. Es decir, en el año 65 después de Cristo. Entonces, haciendo un orden cronológico, mira que nadie os engañe, fueron citadas por el Señor Jesucristo en el año 30. Entrarán lobos feroces, fue citada por Pablo en el año 60 después de Cristo. Igual que Hechos 20:30, que dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, año 60 después de Cristo. Ahora bien, en 1 Timoteo 4:1, 5 años después, en el año 65 después de Cristo, Pablo dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Fíjese que apostatarán está en tiempo futuro. Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mire, yo para no ser tan fuerte, yo quise definir doctrinas de error, pero mire como dice acá el apóstol, doctrinas de demonios. Imagínese lo profundo de esto, ¿no? Doctrinas de demonios. Ahora, apostatarán, una apostasía, está en tiempo también futuro. Esto pasó, lo dijo el apóstol Pablo, el año 65 después de Cristo. Un año más tarde, escribe Pedro en su segunda epístola lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, haciendo referencia a Israel. En los tiempos de Isaías y los profetas, ellos eran los profetas verdaderos, pero habían otros, la antítesis, los profetas falsos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá? Entonces está haciendo una afirmación. ¿Cómo habrá? También lo está citando en tiempo futuro. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, también está en tiempo futuro, encubiertamente herejías destructoras? O sea, hay como que una profecía sistemática de algo que va a venir, pero siempre hacia el futuro. En el crecimiento y desarrollo de la congregación ocurrieron todas estas cosas. Y el uso que damos a esto, pues nos da a entender de que en un orden cronológico de los acontecimientos, ya la Biblia nos viene citando de que viene un tiempo difícil para la congregación, para los creyentes, para los santos que se reunían en las casas. Y es que entrarán, se levantarán, apostatarán, se introducirán encubiertamente herejías destructoras. No es un tema nuevo. Es un problema que ya viene de siglos. Milenios tiene este problema. Pero comenzó sutilmente, progresivamente. Pero los hombres de Dios de la época, Pablo, Pedro, tuvieron la visión de ver de que algo fuerte se avecinaba, algo fuerte se estaba incubando, estaba naciendo, se estaba gestionando. Las razones son múltiples. Razones externas y razones internas. Recuerde que los primeros creyentes se desarrollaron
dentro del contexto del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía una política, y es que la gente podía creer en lo que quisiera siempre y cuando no violara las leyes que regían y constituían a este macroimperio que gobernó el mundo para aquel entonces. Es decir, había como cierta libertad de culto, podríamos decirle así. Pero en esa libertad de culto habían cosas que, si yo me pongo a describirlas, el tiempo es muy limitado, pero los que hemos tenido el tiempo para estudiar un poco esto, nos hemos dado cuenta que los ritos, religiones y cosmovisión que tenían las personas de entonces eran terribles, era un sincretismo muy fuerte, heredado de los tiempos de Nimrod, de Semiramis, del culto a la diosa, a la madre, al niño, una serie de ramificaciones que fueron creciendo y se introdujeron en el concepto griego, en el concepto egipcio, en el concepto romano. Entonces los romanos adoptaron con sus ciertas aplicaciones los mismos dioses que creían los griegos, los cuales a su vez lo habían asimilado de otras culturas. Por eso que se llama el Imperio Romano grecolatino, o sea, con una influencia griega muy fuerte, pero con la diferencia de que los mismos dioses que adoraban en el panteón griego, los romanos lo hacían pero con nombres latinos. Y es una lista larga y compleja poder desarrollar todo esto, pero había un movimiento sincretista de adoración donde primeramente el emperador era visto como un curios, un señor, un dios. Mientras no se ofendiera esa figura, cada quien podía tener su culto, su religión, y habían religiones de misterios muy fuertes. Las religiones de misterio que imperaban en el Imperio Romano eran religiones que presentaban secretos no conocidos generalmente, que tampoco se explicaban. Estos misterios empezaron en Egipto con las diosas Isis, Serapis y Anubis. En los tiempos de la Biblia, los cristianos peleaban en contra de estas religiones que tomaron la forma y nombre del gnosticismo en aquellos tiempos. Hubo varias religiones de misterio: el culto a Cibeles, Atis, Dionisio y Apolos. De ahí el oráculos de Apolos y una serie de cosas. Aunque cuando empezaron fueron distintas, pero como avanzó el tiempo copiaron prácticas y creencias uno del otro y llegaron a ser casi identificadas con el tiempo como la misma ramificación. Estaba el culto a Mitra, que era celebrado por los soldados romanos. Este culto a Mitra consistía en bañarse con sangre de un toro, de un animal. Así eran iniciados y se les rendía culto al toro, se les rendía culto a estas deidades paganas. Y eso fue algo que influenció posteriormente en el siglo III al cristianismo. Y lo que hoy se conoce como Iglesia Católica Romana no es nada menos y nada más que la fusión de esas dos creencias, el paganismo de entonces del Imperio Romano con las creencias cristianas. Entonces esto de luchar contra ciertas creencias hoy no es más que algo antiguo que se fue patentando en el tiempo, en el espacio y tomó forma. Entonces, esas fueron las causas externas de estas enseñanzas que dominaban la época. Las internas, que muchos creyentes, entre comillas, se involucraron, se infiltraron con creyentes verdaderos, que creían en Jesús, que guardaban la palabra, que no se habían contaminado con estas apostasías, pero que encubiertamente estos
supuestos pseudos hermanos encubiertos entraron en las congregaciones, se hicieron pasar por cristianos, se bautizaban, aceptaban a Cristo como su Señor, como su Kyrios, pero secretamente empezaron sutilmente a introducir todas estas creencias que les hablé hace rato. Las creencias panteístas, las creencias en Mitra, las creencias en Isis, las creencias en Serapis, en Anubis, en el culto a Cíbeles, Atis, Dionisio, Apolos, todas esas cosas aberrantes fueron sutilmente introduciéndose en los primeros creyentes del primer siglo. Por eso la admonición bíblica de estos testigos de la fe como Pedro y Pablo, incluyendo el mismo Señor Jesucristo, que advirtió de que se guardaran de todas esas cosas que iban a encubiertamente empezar a socavar las bases de la fe. Pues tengo que decir con tristeza y mucho dolor que muchos de estos creyentes que en un principio comenzaron bien, sucumbieron ante la embestida de estos falsantes que entraron encubiertamente en el siglo I como lobos rapaces, como lobos sedientos de la conciencia de los hermanos, penetraron e hicieron un daño que hasta la época hoy vemos las consecuencias. Nada de esto que usted ve, que escucha, nada de estos temas que se escuchan de proclamación, de estos que se llaman apóstoles, profetas, esto de pactar, esto de hacer una serie de cosas, nada de esto es nuevo, hermano. Todo esto tiene una base en estas enseñanzas falsas que se introdujeron en la iglesia del Señor, que venían contaminadas con cultos que ya les he citado. Si no me quiere creer, busque los libros de historia, váyase a la historia y compruebe si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Pero ya la Biblia me dice a mí que hubo una advertencia, pero fue tanto la presión que el libro de Judas, que es la sexta referencia que quiero hacer, y esto ocurrió en el año 66, cuando Judas dijo estas palabras. No Judas el traicionero, no, otro discípulo que sí era de los buenos. Porque fíjese, siempre hay buenos y hay malos. ¿Qué vamos a hacer? Pero en el caso que nos compete, este Judas sí era de los buenos, pues. No era el traidor, sino un discípulo de verdad. Bueno, él escribió y dijo lo siguiente. En su carta, él nos dejó esta perla. Judas 4. Judas capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Note el uso del verbo. Porque algunos hombres, ya los definimos, lo tratamos de explicar, las causas externas e internas por las cuales estas falsas creencias entraron, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, con disfraz, con mentira. La mentira entró por medio de hombres falsos, hombres mentirosos, hombres de doble cara. Es decir, que el veneno de las doctrinas de error entraron y estos hermanos empezaron a creer estas mentiras. Pero fíjese que la verdad de Dios es esta. El Señor nos advierte. Ahora, ¿por qué la gente sucumbe ante la mentira? Porque la mentira parece tan verdadera que convence la conciencia, porque la misma se expone con el veneno sutil de
convicciones que atraen los deseos pasionales de la carne. Es decir, lo que oigo, lo que siento y lo que veo. Y cuando somos débiles y descuidamos una vida devocional con Dios, por las 3 puertas de la tentación va a entrar el pecado. Esto me da una idea entonces de que estos creyentes se debilitaron. Estos creyentes permitieron que la semilla de la mentira fuera sembrada en su corazón. Y cuando eso ocurre, las consecuencias son apostasía, herejías y mentiras. La única solución para poder salir de ese sistema de vicios y de arrogancia es arrepentirse, es pedirle al Señor perdón, es volverse del mal camino, es creerle a Dios y su misericordia. Por razones de tiempo, en la próxima entrega estaré desarrollando el punto doctrinas de error que se introdujeron en la iglesia del siglo I. Ya hemos puesto las bases, ya hemos puesto el mensaje bíblico de qué fue lo que ocurrió, por qué se introdujeron estas falsas enseñanzas, porque se sucumbió en la fe, porque se perdió la esperanza, porque en vista de las circunstancias que habían de persecución, de martirio que ya se estaba empezando a experimentar, la iglesia del Señor fue bajando. Me llama la atención algo importante. Fíjense que hemos citado 6 referencias bíblicas, del año 30 al año 66. El año 66 es un año muy especial, porque el año 66 en Israel los judíos comenzaron una rebelión contra el Imperio Romano. 4 años más tarde, los romanos, liderados por Tito, quemaron y destruyeron el templo de Jerusalén. Y ahí comenzó una diáspora que se consumó en el año 136 con la rebelión de Bar Coba. Y de ahí en adelante Israel, los judíos fueron dispersos por el mundo hasta 1948, cuando se volvieron a reunificar como Estado, hasta la época. ¿Qué les quiero hacer referencia? Que los creyentes del primer siglo, específicamente en estas fechas que les estoy diciendo, vivieron tiempos muy difíciles, de persecución, de una situación muy, muy fuerte, hermano. Les invito a que lean un poco qué pasó en Masada, qué pasó en Hackney, qué pasó con los creyentes de esta época, y se darán cuenta que vivían tiempos muy fuertes donde estaban escapando por sus vidas, y de alguna manera esto influyó para que se debilitaran en la fe algunos y dejaran que estos falsos hermanos se introdujeran y metieran este veneno mortal que luego cuando pasaron las persecuciones hubo otra etapa de la iglesia que tristemente llegó a una apostasía que nos ha influenciado hasta la época. Les digo esto porque son temas de referencias para entender por qué hemos llegado a lo que hemos llegado. Entonces, en el próximo segmento de esta segunda parte, doctrinas de error, estaremos desarrollando doctrinas de error que se introdujeron en la iglesia del siglo I, teniendo como referencia los fuertes tiempos de conflictos que vivían. Solamente hay que leerse las historias y las cosas y nos daremos cuenta de las carnicerías, el hambre que pasó
esas personas en esa persecución que hubo a causa de las guerras, los conflictos. Esto que está pasando en Medio Oriente, el desastre que hay en Siria hoy, es algo parecido a lo que estaban pasando estos creyentes de la época del siglo I. O sea, la historia es cíclica y se vuelve a repetir y ocurren en los mismos escenarios, con diferentes personajes, pero parece algo repetitivo en el tiempo y en el espacio. Bueno, voy a dejarlo hasta acá para poder en el próximo segmento desarrollar con más amplitud y con más calma lo que será el desarrollo de este punto que voy a dejar en el aire para desarrollar posteriormente. Doctrinas de error que se introdujeron en la iglesia del siglo I. Esperando que estos estudios tengan receptividad en tu corazón, nos vemos en una próxima entrega. Y cuando digo nos vemos es en el sentido de por la fe, porque nos estamos escuchando. Así que estamos ahí en contacto, oren por mí, yo estaré orando por todos vosotros, esperando muchas bendiciones y que el Señor nos aliente y nos fortalezca, independientemente del escenario que nos haya tocado vivir. Saludos y hasta una próxima entrega. Que el Señor me los guarde y me los bendiga ricamente. Amén.